Hoy viajaremos al punto exacto donde la innovación se encuentra con la humanidad, donde la tecnología deja de ser un conjunto de circuitos y se convierte en una extensión del alma creativa. Hablaremos de un hombre que cambió para siempre la manera en que trabajamos, escuchamos música, nos comunicamos y soñamos. Un visionario que nos enseñó que el verdadero progreso no nace de seguir las reglas, sino de tener el coraje de romperlas. Esto es Perspectivas de Steve Jobs. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Fue dado en adopción al poco tiempo de nacer. Sus padres biológicos, un estudiante sirio llamado Abdul Fattah Handali y una joven estadounidense, Joan Schiebel, no pudieron criarlo debido a presiones familiares. Así Steve fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja de clase trabajadora que le enseñó el valor de la disciplina y la curiosidad. En su infancia, Steve no fue un niño común. Fue inquieto, inconforme, preguntón. En palabras de su maestra de primaria, Steve siempre quería saber el porqué de todo, incluso de lo que no podía explicarse. Creció en el corazón de Silicon Valley, cuando aún no era un centro tecnológico, sino una región de garage, sueños y experimentos. Ese entorno marcaría su destino. Steve Jobs nació el 24 de febrero de 1955, lo que en la numerología corresponde al número de vida 1, el número de líder, pionero y creador que abre caminos donde antes no existían. Las personas con esta vibración tienen una energía marcada por la independencia, la visión disruptiva, la ambición creativa y la determinación absoluta. No siguen tendencias, las construyen. Esta energía se reflejó por completo en la forma en que Jobs concebía el mundo. No aceptaba límites, no toleraba el conformismo y tenía una necesidad innata de transformar lo ordinario en extraordinario. En su historia de vida, la esencia del número 1 fue evidente. Fue un líder natural que cuestionó sistemas, imaginó futuros posibles y creó productos que cambiaron la cultura global. A los 21 años, junto a Steve Wozniak, fundó Apple Computer en el garage de su casa. Jobs no era ingeniero, pero tenía algo que los ingenieros a menudo olvidan: visión. Él veía más allá del código, entendía que la tecnología debía ser hermosa, intuitiva y emocional. Su filosofía era simple pero revolucionaria. El diseño no es solo cómo se ve o cómo se siente, el diseño es cómo funciona. Su éxito no estuvo exento de fracasos, y uno de los más humillantes y decisivos llegó en 1985, cuando fue despedido de la misma empresa que él había fundado. Tras una serie de desacuerdos internos, tensiones con la junta directiva y un choque frontal con el entonces CEO John Sculley, Jobs perdió el control de Apple y fue obligado a dejar la compañía. Tenía 30 años, acababa de perder su propia creación y el mundo tecnológico comenzó a verlo como un visionario demasiado impulsivo para dirigir una empresa real. Jobs lo describió después como un golpe devastador, un vacío que lo obligó a enfrentarse consigo mismo y preguntarse quién era sin Apple. Pero fue precisamente en esa caída donde renació. En lugar de detenerse, Jobs usó ese periodo como un laboratorio creativo y espiritual. Fundó Next, una empresa orientada a crear computadoras avanzadas para educación y ciencia, con una obsesión por el diseño impecable, y al mismo tiempo adquirió The Graphic Groups, una división de Lucasfilms que más tarde se convertiría en Pixar Animation Studios. Lo que empezó como un estudio pequeño de animación digital terminó revolucionando el mundo del cine con Toy Story, la primera película animada completamente por computadora. Ese fracaso terminó siendo el punto de inflexión que transformó a Jobs. Lo hizo más maduro, más visionario y más consciente de su propósito. Años después, cuando Apple estaba al borde de la quiebra, compró Next y con ello trajo de vuelta a Jobs, quien no solo rescató a la compañía,
sino que la llevó a convertirse en una de las empresas más influyentes e importantes de toda la historia. Jobs transformó el modo en que el mundo pensaba, creaba y se comunicaba. No buscaba crear productos, buscaba crear experiencias. Veía la tecnología como una herramienta espiritual, una extensión de la mente humana. Para él, los dispositivos no eran máquinas, eran portales hacia el potencial creativo de las personas. Inspirado por el budismo zen, la estética japonesa y la simplicidad funcional, llevó a Apple a combinar arte, tecnología y emoción en un solo lenguaje. La simplicidad es la máxima satisfacción. Esa frase definió todo su legado. Desde el iPod hasta el iPhone, cada creación era una síntesis perfecta entre belleza, funcionalidad y alma. Jobs era brillante, pero también exigente, temperamental y perfeccionista. Sus colaboradores lo describían como un hombre que podía hacerte sentir invencible o inútil, dependiendo del día. Pero detrás de ese carácter había una herida profunda, el miedo al abandono. Steve Jobs también fue un niño abandonado que aprendió a crear para sentirse elegido. Su búsqueda de control y perfección no eran vanidad, era una manera de sostener su mundo. Y aunque no siempre fue un jefe fácil, su exigencia despertó lo mejor de los demás. Jobs no buscaba empleados, buscaba cómplices en su visión. La vida personal de Steve Jobs fue tan compleja y contradictoria como su genialidad. En su juventud mantuvo una relación intensa y profundamente formativa con Chrisanne Brennan, una artista con la que compartió la etapa más caótica de su vida: experimentación, búsqueda espiritual y la fundación de Apple. De esa relación nació su primera hija Lisa, en 1978. Jobs, con apenas 23 años, negó su paternidad durante años, incluso cuando las pruebas de ADN demostraban lo contrario. Más tarde, él mismo admitió que esa negación reflejaba su inmadurez emocional y su dificultad para enfrentar la vulnerabilidad. Con el tiempo, Jobs inició un proceso gradual de reconciliación con Lisa. Ella creció marcada por la distancia emocional de su padre, pero también por una relación que se reconstruyó con lentitud y complejidad. Lisa vivió con él por temporadas, y Steve la incluyó en momentos importantes de su vida. Incluso nombró un proyecto de Apple, el ordenador Lisa, inspirado en ella. Su relación quedó narrada con honestidad cruda en el libro Small Fry, donde Lisa retrata la contradicción de tener un padre que podía ser al mismo tiempo extraordinariamente brillante y emocionalmente inaccesible. La estabilidad emocional llegó a la vida de Jobs años más tarde, cuando conoció a Laurence Powell, una mujer a quien describiría como su equilibrio y hogar emocional. Se casaron en 1991 y tuvieron 3 hijos, Eve, Britt y Erin, quienes crecieron con una versión más madura y consciente de Steve. Laurence fue su compañera durante su lucha contra el cáncer, la persona que logró anclar su vida familiar y suavizar sus aristas más duras. En sus últimos años, Jobs buscó enmendar, conectar y dejar un legado más allá de la tecnología, uno que incluyera el amor, la familia y la capacidad de sanar vínculos. Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011, a los 56 años, víctima del cáncer de páncreas. Murió en su casa, rodeado de su familia. Hasta el último día siguió diseñando, soñando, afinando detalles, buscando la perfección. Su discurso en Stanford en 2005 sigue siendo una de las declaraciones más poderosas sobre propósito y autenticidad. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otro. Ten el coraje de seguir tu intuición y tu corazón. De alguna manera ya saben lo que realmente quieres ser. Steve Jobs no fue un inventor, fue un creador de sentido. Nos recordó que el progreso real no viene del conocimiento técnico, sino de la conexión entre la mente y el alma. Convirtió el dolor en propósito, la simplicidad en sofisticación y la vulnerabilidad en legado. Este episodio no es solo sobre tecnología o éxito, sino sobre renacer, desafiarse y atreverse a pensar diferente. Porque como él mismo dijo, los que están lo suficientemente locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son los que lo hacen. Esto fue Perspectivas de Steve Jobs en Velatis Perspective.